Ok, muy buenas tardes para todos. Cumpliendo entonces con la cita que tenemos con nuestros empresarios, damos inicio entonces a este Facebook Live acerca de un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo en esta noche. Entonces, hoy nos acompaña un experto en el tema, pero primero agradecerles a todos los que se conectan, invitarlos a que nos realicen todas sus preguntas. Hoy hablaremos acerca de la ampliación del programa de apoyo al empleo formal y el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios. Así que los invitamos a que hagan todas sus preguntas. Aquí con el experto vamos a resolver todas sus dudas, todas sus inquietudes. Y bueno, el presidente Iván Duque sancionó la ley 2060 del 22 de octubre del 2020, por medio de la cual se extienden hasta marzo del 2021 los beneficios del programa de apoyo para el empleo formal, ¿cierto? Entonces, con esta nueva norma que fue presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al Congreso de la República, se otorgaron 7 pagos adicionales para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo del próximo año. Entonces, bueno, también se aprobó la extensión del programa de apoyo para la prima de servicios, con la cual se hará un aporte del 50%, escuchen muy bien, del 50% para el pago de las primas de los empleados que ganen hasta $1.000.000 en diciembre del 2020. Entonces, en este momento vamos a ampliar toda esta información con el experto que nos acompaña hoy, que es Alexander Arias Pérez. Él es contador de Acopi Caldas y también es especialista en Derecho Tributario. Entonces, Alex, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Jimena, buenas tardes, ya noches, ¿cómo te ha ido? Un gusto saludarlos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya hacían como 2 meses que nos ausentamos un poco de este medio, pero bueno, aquí estamos, como dice nuestra diapositiva, de la mano con los empresarios. Muchas gracias por la presentación, Jimena, y siga que ya usted arrancó con el tema, lo hace muy bien. Alex, gracias. No, muy contentos pues de que estés acá. Sabemos que tú estás empapado de todos estos temas y pues para nosotros es un privilegio contar con tu apoyo acá en el gremio. Sé que para nuestros empresarios también, pues estos son temas pues que nos competen a todos y esta presentación va a ser muy importante para actualizarlos pues frente a estas normas que van, estas leyes que van cambiando pues tan frecuentemente en nuestro país. Entonces, ¿qué tal si damos inicio en este momento? ¿Qué te parece si comenzamos primero con la ampliación del programa de apoyo al empleo formal y tú nos amplías este tema y posteriormente hacemos unas preguntas, una sesión de preguntas de nuestros empresarios y después comenzamos pues con el apoyo a la prima, ¿cierto? Y al final volvemos pues a la sesión de preguntas respecto al tema del apoyo a la prima. ¿Qué te parece? Y entonces demos inicio. Perfecto, bueno, Jimena, muchas gracias. Señores empresarios, muy buenas tardes. Eh, Bueno, como lo decía Jimena, esta ley es muy reciente. Acopi sí siempre ha estado a la vanguardia de todos estos temas que son de importancia para los empresarios. Entonces, esta norma salió el día 22 de octubre y vamos a socializar los cambios que hizo esta ley a toda esta normatividad que, que veníamos socializando en días anteriores. Y vamos a mirar el marco normativo rápidamente porque esta parte ya la hemos socializado con los empresarios y vamos a mirar que inicialmente en el mes de mayo salió el decreto 639, precisamente el 8 de mayo, donde se determinó que se iba a dar el subsidio a la nómina. Posteriormente salió el decreto 677 en el mismo mes de mayo. Luego salió la resolución 1129, que fue la que determinó los pasos para establecer o calcular la variación de los ingresos. Posteriormente salió la circular externa 001. Luego salió el decreto 815, importante este decreto 815 que salió en junio, porque además de haber ampliado o de ampliar la cobertura por un mes más, introdujo el tema de la sustitución patronal, que más adelantico lo vamos a explicar nuevamente. Posteriormente salió la resolución 1200 y el 22 de octubre, como les decía Jimena,
salió la ley 2060, que fue sancionada por el señor presidente de la República. Entonces vamos a entrar en materia y mirar cuáles fueron los cambios que introdujo esta norma en este marco normativo. Entonces, en el artículo primero de la ley 2060 establece la ampliación de la vigencia temporal, oígase bien, temporal, del programa al apoyo al empleo formal PAEF, ¿cierto? Entonces se sustituye la palabra 4, que estaba contenida en el decreto 639, por la palabra 11. Es decir, que la misma norma sustituye las palabras mayo, junio, julio y agosto, que fueron los 4 meses. Recordemos que en mayo nos postulamos con la nómina de abril, en junio con la nómina de mayo, en julio con la nómina de junio, y en agosto que hicimos la última postulación con la nómina del mes de julio. Entonces la expresión que adiciona la norma es mayo, junio, julio, agosto. Esas 4 postulaciones ya las hicimos y tenemos pendiente la postulación de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020, y la norma amplía la vigencia del apoyo por los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Entonces, nótese acá que la ampliación es bastante generosa, porque inicialmente el decreto 639 lo había determinado por tres meses, el decreto 815 lo amplió un mes más, y ahorita la ley lo amplía hasta el mes de marzo de 2021. Entonces, miremos aquí quiénes son los beneficiarios del programa Apoyo al Empleo Formal. En el decreto 639, que este tema ya lo habíamos tratado, o lo hemos tratado en varias capacitaciones realizadas por ACOPI, el decreto 639 estableció que los beneficiarios serían las personas jurídicas, las personas naturales, las entidades sin ánimo de lucro y los consorcios y uniones temporales. Estas 2 partecitas que dejo acá aparte, esta fue establecida en el decreto 815, que sigue vigente. Ojo, sigue vigente porque hay muchos que han pensado que la ley 2060 derogó los decretos legislativos anteriores, y no es así, porque los decretos siguen vigentes. Entonces, el decreto 815 introdujo la sustitución patronal, es decir, todas aquellas personas, por ejemplo, personas naturales o jurídicas, sobre todo aquellas personas naturales que a 31 de diciembre de 2019 superaron los topes y debieron necesariamente, o de pronto abrieron otro establecimiento de comercio, necesariamente les tocó pasarse a persona jurídica, a una SAS. Entonces, lo único que cambia es de la persona natural a la persona jurídica, pero sigue con el mismo objeto social, con los mismos empleados, sigue siendo el contratante o el patrono, sigue siendo la misma persona, lo único que cambia es el nombre de la empresa. Entonces, esta sustitución patronal lo que hace es que le da cobertura a todas aquellas empresas que se constituyeron después del 1 de enero de 2020, ojo, después del 1 de enero de 2020, pero con una sustitución patronal. Y la ley 2060 vincula o incluye a los patrimonios autónomos como beneficiarios. Estos estaban por fuera. Estos son nuevos beneficiarios del programa, los patrimonios autónomos. Entonces, miremos rápidamente qué requisitos generales deben cumplir los beneficiarios del programa. En una entrevista que le hicieron al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda dijo que los beneficiarios del apoyo iban a ser los empleados, y entonces por allá algunos críticos decían que cómo se le ocurrió decir al ministro que eran los empleados los beneficiarios del programa. Y en esencia la norma lo que determina es que los beneficiarios del subsidio o del apoyo al empleo formal son las empresas. Las empresas, porque en esencia el Código Sustantivo del Trabajo establece que quien tiene la obligación de pagar los salarios a los empleados es la empresa. Entonces, páguese o no
este subsidio a las empresas deben corresponder con la obligación de pagar la nómina de los empleados. Entonces, más adelantico vamos a mirar donde la norma dice claramente que el beneficiario es la empresa, no el empleado. Obviamente que lo subsidiario corre con el efecto que lleva la principal, ¿cierto? Entonces, si se beneficia la empresa, como tal, subsidiariamente se beneficia también el empleado. Entonces, los requisitos es que hayan sido constituidas antes del 1 de enero de 2020. Insisto con este requisito. Tuvimos una reunión, una charla hace más o menos un mes, o antecitos de un mes, con la presidenta de ACOPI y un funcionario de la UGPP, donde nos hizo saber todas aquellas inconsistencias de los postulantes que lastimosamente algunas empresas se quedaron por fuera del beneficio, precisamente porque no hemos entendido todavía los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del programa. Si usted constituyó la empresa posterior al 1 de enero de 2020, ya no aplica al beneficio. Sí y solo sí aplicaría a aquella persona que tenga sustitución patronal. Se constituyó en febrero o el 20 de enero, el día que yo cumplo años, se constituyó el 20 de enero, pero viene de una sustitución patronal, es decir, dejó una empresa el 31 de diciembre hasta el 19 de enero y el 29 de enero absorbió el nombre, o no el nombre, sino a todos los empleados de esta empresa que dejó de existir. En ese caso sí aplicaría, porque lo cobija el decreto 815. El segundo requisito es estar inscritos en el registro mercantil con inscripción o última renovación en el año 2019. Hay empresas que se postularon y no habían renovado aún el registro mercantil. Por X, por Y o por Z, recuerden que en Manizales había plazo hasta el mes de julio para hacer esta renovación. Ya si usted va a renovar ahorita, pues obviamente va con sanción, pero es importante que para acceder al beneficio debe tener una renovación como mínimo 2019. 2019. Ni siquiera la norma está pidiendo renovación de 2020. ¿Listo? El tercer requisito es la disminución de los ingresos en por lo menos el 20%. La ley 2060 mantiene estos requisitos intactos, no los tocó para nada. ¿Listo? Contar con un producto de depósito en la entidad financiera, que el beneficiario no haya sido recibido en más de 3 ocasiones o no haya recibido en más de 3 ocasiones el beneficio. No hayan sido obligadas a restituir el aporte estatal PAEF. Importante que cuando usted reciba el beneficio en su cuenta bancaria, sea el contador o el tesorero, verifiquen y hagan una conciliación entre lo que yo solicité y lo que me consignaron. ¿Por qué les digo esto? Hace poquito yo llevo un cuadrito de varias empresas que asesoro, donde llevo el control de cuánto solicité y cuánto me consignaron, cuántos empleados solicité y cuántos empleados me aprobaron. Porque puede ocurrir el caso que la UGPP por error le autorizó 20 empleados y usted solicitó por 10, y si usted no hizo la restitución de los recursos, va a ser requerido por la UGPP y de ahí en adelante va a perder la oportunidad de postularse. ¿Qué características específicas deben tener las personas jurídicas? Se mantienen intactas las empresas, que su patrimonio no incluya una participación superior al 50% de la nación. Las uniones temporales, más adelantico al final vamos a mostrar unas 5 o 6 diapositivas donde están todas esas no conformidades y dentro de esas están estas que les estoy mencionando. Las uniones temporales o consorcios, que sus consorciados no hayan solicitado el beneficio por los mismos trabajadores. Recuerden que la unión temporal o los consorcios está conformado por unos consorciados, 2 o 3 o más. Entonces, si esas empresas, una de estas empresas solicitó el beneficio para uno de sus empleados, automáticamente pierde la oportunidad de postularse con el consorcio o la unión temporal.
Las entidades sin ánimo de lucro, que incluye también a los patrimonios autónomos, se deben identificar con el RUT y que además sean declarantes de renta o de ingresos y patrimonios. Este que está en azulito lo introdujo la ley 2060 y en la norma establece claramente que estos patrimonios autónomos se deben identificar, deben cumplir todos los requisitos y además deben anexar copia del RUT. Las cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales pues también pueden postularse al beneficio y estas son muchas de las preguntas que nos hacen los empresarios y nos dicen las empresas de cooperativa o cooperativas de trabajo asociado tienen al empleado en misión en otra empresa y entonces la empresa donde está el trabajador en misión lo puedo postular. No, porque no es empleado de esa empresa, sino que es postulado de la cooperativa o es empleado de la cooperativa de trabajo asociado. Las personas naturales, quisiera darles buenas noticias con respecto a la ley 2060. Esperábamos que la ley fuera mucho más amplia, que nuestros padres de la patria hubiesen analizado un poco más el tema, hubiesen tenido en cuenta todas las sugerencias que hizo Presidencia de ACOPI, todo el gremio como tal, y otros gremios y otras organizaciones que dieron muchas observaciones con respecto a las personas naturales, pero sin embargo, la ley 2060 no habló absolutamente nada de las personas naturales y deben cumplir con los requisitos de estar inscritos en el registro mercantil. Ojo con esto, porque aquí una empresa de abogados, una empresa de contadores no son comerciantes, tienen empleados a cargo, 3, 5, 6, 7 empleados, sin embargo, por no cumplir con este requisito no se pueden postular al beneficio. No aplica para quienes tengan menos de 3 empleados, ojo con esto, porque si usted como empresa, que es persona natural, yo puedo ser una empresa de persona natural, pero si en el mes de febrero de 2020 tenía menos de 3 empleados, es decir, 2 o un empleado, y en marzo contraté o tenía 5, 8, 10 empleados y los he sostenido desde la pandemia para acá, ya con ese simple requisito ya no puede postularse ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, que si no cumplen este requisito, no pueden postularse a ningún beneficio. Por eso les decía que quisiera darles buenas noticias aquí a las personas naturales, porque son muchas las personas naturales que tienen personas a cargo, pero, pero no cumplieron con este requisito en el mes de febrero. Las personas naturales no podrán aplicar al beneficio por los trabajadores reportados a través de los consorcios o uniones temporales a los que pertenezcan, lo que ya les explicaba ahorita. Una persona natural hace parte de un consorcio, pues no puede postular a esa persona o ese empleado que lo tiene en el consorcio. Ahora, ¿qué sí les recomiendo? Hombre, que si yo soy persona natural y hago parte de un consorcio o una unión temporal, pues sí lo postulo con la unión temporal. Porque si lo postulo con la unión temporal o con el consorcio, automáticamente no tengo que cumplir este requisito porque no me estoy postulando como persona natural, sino que me estoy postulando como un consorcio. Y por acá puedo tener mayor posibilidad de obtener el beneficio. Ahora miremos aquí la ley 2060 que introdujo unos cambios interesantes. ¿En qué consiste el beneficio? Bueno, recibir un apoyo del gobierno de hasta el 40% de un salario mínimo, es decir, 351,000 pesos. Esto lo tenía el decreto 639, el 815 y demás normas. Por los trabajadores activos que reciban salario de mínimo, un salario mínimo. Y este es importante y recalco en este punto, porque si el empleado devenga menos de un salario mínimo, ojo, devenga menos de un salario mínimo, reciban menos de un salario mínimo, no tienen derecho al beneficio. Fundamental que esto lo tengamos en cuenta, porque cuando venga la UGPP, que entre otras cosas la ley 2060 amplió la cobertura o el tiempo de fiscalización,
cuando venga la UGPP a hacerle la auditoría, le va a verificar la nómina versus la planilla de liquidación de aportes y le va a decir, venga, usted tenía un empleado que aquí en la planilla le reportó el salario mínimo, pero aquí en su nómina le está pagando 700.000 pesos. Conclusión, no tenía derecho a este beneficio y debe devolverlo o restituirlo a la entidad financiera que le hizo la dispersión de los recursos. El otro requisito que traía la norma, el 639, es que corresponda por lo menos al 80% de los trabajadores reportados en la planilla del mes de febrero de 2020. Esto que está acá en el centro lo traía la norma anterior. Ahora miremos los cambios que hizo la ley 2060. La ley 2060 introdujo que todas aquellas mujeres, ojo con esto, todas aquellas mujeres de las empresas, no se les va a subsidiar a las empresas el 40% del salario mínimo, sino el 50%. ¿Para quiénes? Para las mujeres. Conclusión, para los hombres, el 40% del salario mínimo, 351.000 pesos, y para las mujeres, 439.000 pesos. Se estarán preguntando los hombres, bueno, pero esto puede ser discriminatorio, ¿qué pasó con los hombres? Y eso lo tuvieron en cuenta porque el sector más golpeado o los empleados más golpeados han sido las mujeres. Entonces, por esta razón, la ley trajo que para las mujeres de las empresas se les va a otorgar un subsidio del 50%, es decir, 439.000 pesos. ¿Qué más introdujo la ley 2060? Recibir un apoyo hasta del 50% de un salario mínimo de 439.000 pesos para otras actividades económicas, como cuáles, las de servicios de sectores turísticos, hoteleros y de gastronomía, y las actividades turísticas de entretenimiento y de recreación. Entonces, nótese que sería el 50% del salario mínimo para las empresas que pertenezcan a estos sectores o estas actividades económicas y el 50% para las mujeres. Si en la empresa turística se postula el beneficio y tiene hombres y mujeres, obviamente esta empresa va a recibir no el 40% para los hombres y el 50% para las mujeres, sino que va a recibir el 50% tanto para los hombres como para las mujeres. Si es una empresa de otro sector que no está relacionado acá, entonces sí, ahí habría la diferencia que sería 351 para los hombres y 439 para las mujeres. Este es básicamente los grandes cambios que introdujo aquí la norma. Y acá al final, donde dice que corresponda por lo menos al 80% de los trabajadores, nótese que aquí la ley 2060 redujo del 80 al 50%, que corresponda por lo menos al 50% de los empleados reportados en la planilla integral de liquidación de aportes del mes de febrero de 2020. Esto lo voy a explicar más adelante porque aparentemente esto beneficia a las empresas. Y lo voy a explicar paso a paso o de manera muy detallada porque a esto, de acuerdo a lo que hablamos con la UGPP en la última reunión, las empresas o los contadores le dieron una interpretación errónea a este 80%. Este 80% lo calcula directamente la UGPP. Insisto, apunten allá, por favor. La empresa, la persona jurídica, con un solo empleado se puede postular al beneficio. La persona natural, mínimo 3. Repito, la persona jurídica se puede postular con un solo empleado. La persona natural, mínimo 3 empleados. Y otro aspecto importante que trae la ley 2060 es que establece claramente que en cualquier caso, para obtener este beneficio, no existe requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo de respectivo empleador. Esto lo trajo la norma precisamente porque se tenía el malentendido que yo tenía como empresario que sostener a los 20 o los 10 empleados
que le dio beneficio del subsidio a la nómina. No es así. Si usted, su empleado, tenía contrato hasta el 30 de junio y obtuvo beneficio por los meses de abril, mayo y junio, la norma no decía por ningún lado que usted tenía que sostener esos 20 empleados. Si usted en el mes de julio decidió no renovar contrato de los 10 empleados de los 20 que tenía, no estaba obligado a sostener esa planta de personal. Sin embargo, la ley 2060 lo establece claramente, donde dice que no es obligación sostener la planta de personal. Miremos rápidamente cuáles son los documentos que se deben acreditar para hacer la postulación. Los mismos, la ley 2060 no cambió nada del formulario estandarizado por la UGPP y debe presentarse debidamente diligenciado en la página o en el portal de cada una de las entidades financieras donde usted se vaya a postular. Y debe estar firmado por el representante legal. Les comento, esto me pasó a mí en una postulación que hizo una empresa que no decía nada del portal del banco. Yo diligencié el formulario, lo envié, me dio el radicado, pero no me dio la opción de firmarlo. Afortunadamente, el gerente del banco me llamó y me dijo que tocaba firmar el formulario. Afortunadamente, ya todas las entidades financieras, todo esto lo han solucionado, afortunadamente, a tiempo. Certificación firmada que contenga la indicación del método tomado. Esto lo vamos a explicar más adelante, estos dos métodos que establece la resolución 1129 para demostrar la reducción del 20% de los ingresos. Esto tampoco lo tocó la norma. Manifestación que los trabajadores recibieron el salario correspondiente, que el pago de los salarios se hará a más tardar en el quinto día hábil de recibido el apoyo. Esto lo estableció el decreto 639. Recordemos que usted debe pagar la nómina de los empleados en el momento establecido en el contrato. ¿Listo? No es una justificación y esa ha sido una de las observaciones que ha hecho el Ministerio del Trabajo, que no es una justificación de que como no he recibido el subsidio, no he pagado la prima o no he pagado el salario. Documentos adicionales, los requeridos por la institución o la entidad financiera, donde el postulante realice la solicitud a fin de validar la identidad del mismo. Aportar el RUT para las entidades sin ánimo de lucro y para los patrimonios autónomos. Entonces, vamos a mirar acá cómo se establece la disminución del 20% de los salarios, de los ingresos, perdón, del beneficiario. Tomamos los ingresos paso a paso, porque en esto también hemos cometido errores. Paso a paso. Tomo los ingresos del mes inmediatamente anterior al cual me voy a postular. Si me voy a postular ahorita en octubre, tomo los ingresos del mes de septiembre y los comparo con los ingresos del mes de septiembre de 2019. Repito, si me voy a postular en octubre, tomo los ingresos del mes de septiembre de 2020. Los comparo con los ingresos del mes de septiembre de 2019. Si me da por encima del 20%, aplico. Si no aplico por este método, entonces lo calculo por el otro método, por el literal B, y tomo los ingresos del mes inmediatamente anterior, es decir, de septiembre, y los comparo con el promedio aritmético de los ingresos del mes de enero y el mes de febrero de 2020. Si está por encima del 20%, aplicaría también. Recomendación: tome uno de los dos que esté más alejado del 20% para que en caso que haya que hacer un ajuste, no le vaya a afectar ese margen de disminución de los ingresos. Entonces, acá con este análisis, ¿cómo se establece la disminución? Miremos que el decreto 639 del 8 de mayo, que fue modificado por el decreto 677, nos dio el numeral 1 y el numeral 2 en el artículo 3 de la resolución 1129. Entonces vamos a hacer este ejemplo. En el mes de agosto de 2020 tuve 715 millones de ingresos. Los comparo con el mes de agosto de 2019, que en el 2019 tuve mucho más ingresos y la variación fueron 211 millones. La variación porcentual fue del 22.8%,
quiere decir que sí cumple por aquí. Si yo tomo los ingresos por el numeral 2, donde comparo los ingresos del mes de agosto y los multiplico, perdón, y los comparo con el promedio aritmético de enero y febrero de 2020, la variación absoluta es de 49 millones y la variación porcentual es de menos 6%. Quiere decir que por el numeral 2 no cumplo, pero sí cumplo por el numeral 1. Entonces, este cuadrito se lo voy a compartir en las memorias con Jimena para que lo tengan en cuenta, lo apliquen, ya tienen las fórmulas aplicadas, ya que automáticamente le aparece si cumple o no cumple, acá le aparece en verde, acá le aparece en rojo, y esta herramienta fue preparada por actualicese.com con el apoyo de la UGPP. Entonces aquí al final, en el artículo 3º, nos dice, bueno, supongamos entonces que usted en la pila del mes de febrero tenía 50 empleados, pero en el mes de agosto usted aportó en la planilla integral de liquidación de aportes a 26 empleados. Quiere decir que tiene derecho a estos 26 con 351.000 pesos si todos son hombres, y este sería el total. Recomendación para los contadores, ojo, y para los gerentes, los administradores. La realización del ingreso se da de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables. No es, debe ser lo que se causó. Ojo, la factura, el ingreso se causa con la factura. No son las cuentas por cobrar, ni mucho menos la cartera tampoco, sino teniendo en cuenta el marco normativo contable. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al establecer el número de trabajadores por los cuales se reconocerá el beneficio? Uno, que el ingreso base de cotización sea por lo menos un salario mínimo. Si es por debajo del salario mínimo, no aplica ese empleado. Ojo, no aplica el empleado. No es que no aplique la empresa puede tener 10 trabajadores, 10 empleados, pero si uno de ellos no aplica, la empresa se puede postular porque el que no está aplicando es un trabajador, no la empresa. Que se haya cotizado el mes completo a Seguridad Social. Si el empleado empezó el 15, pues ya no aplicaría porque le está cotizando únicamente 15 días. Que estén afiliados como empleados de la empresa que solicita el subsidio. Que no se haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada. Si tiene esta novedad SLN en la planilla, automáticamente ese empleado no aplica. ¿Listo? Que los trabajadores reportados en la pila en el periodo de solicitud correspondan como mínimo en un 80% a los trabajadores reportados en la pila del mes de febrero. Recordemos que ya le expliqué que la ley 2060 lo bajó al 50%. Ahorita vamos a mirar en una herramienta que elaboró el doctor Andrés Acero, que es el coordinador de capacitación y fiscalización de la UGPP, y vamos a mirar el efecto que se produce con el 50%. Que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario y que el número total de trabajadores a tener en cuenta no exceda el total reportado en la pila del mes de febrero de 2020. Esto no lo cambió la norma. Ojo con eso, que el punto de partida acá es el mes de febrero. Entonces, miremos aquí el análisis que hice respecto al decreto 639 versus la ley 2060 con relación al 80 y al 50%. Yo haciendo esto anoche y analizándolo, yo decía, yo ojalá que me equivoque, ojalá que yo esté errado y que esté aplicando mal las fórmulas, pero esta herramienta fue creada directamente por la UGPP. Y la UGPP plantea 15 casos hipotéticos, donde dice, mire, supongamos que usted en la pila del mes de febrero de 2020, usted tenía 100 empleados. En la pila del mes de agosto, este agosto es un ejemplo que yo coloco, usted cotizó y pagó por esos mismos 100 empleados. Quiere decir que el número máximo de cotizantes potenciales a ser beneficiarios del PAER son los 100 empleados, ¿cierto? Son los 100 empleados. El número de cotizantes coincidentes, es decir, de estos 100 empleados que yo le pagué la seguridad social en el mes de agosto, ¿cuántos son igualitos a los que yo tenía en el mes de febrero? ¿Ok?
¿Qué es lo que significa esto? Cotizantes coincidentes, igual al tipo de documento, identificación y al nombre, y que no tenga la novedad SLN. Entonces, de estos 100, son 100 que tengo coincidentes. Estas dos columnas que están acá, aquí son los potenciales cupos que yo tendría de que el gobierno me puede dar de beneficio o de subsidios con el decreto 639, que era con el 80%. Entonces, potencialmente yo, empresa, tendría derecho a 125 subsidios. Con la ley 2060, potencialmente yo tendría derecho a 200 subsidios. Ojo, 200 subsidios. Potencialmente, ojo, potencialmente me beneficia. Acá el 80 me daba 25 cupos, pero aquí con la ley 2060, con el 50% me da 200 cupos. Aparentemente me beneficia a mí como empresa. Entonces miremos acá que los cotizantes que aprueba la UGPP con el decreto 639, ¿cuántos serían? 100, porque tenía 100, le pagué a 100, los 100 son coincidentes, es decir, vamos a decirlo menos técnico, son los antiguos de la empresa. ¿Listo? Estos 100 son los antiguos de la empresa. ¿Cuánto me reconoce la UGPP? 100 subsidios. ¿Cuánto me reconocería con la ley 2060? 100 subsidios. ¿Claro está ahí? Miremoslo de esta forma. Miremoslos acá. En el caso hipotético número 4. Yo, empresa, en el mes de febrero tenía 100 empleados. En el mes de agosto le pagué a 100 empleados, 100 empleados le coticé en la pila. Es decir, que el número máximo de cotizantes que me van a reconocer son 100, porque en la planilla de febrero tengo 100. Pero tengo coincidentes, acá tengo coincidentes 20 empleados. ¿Qué significa esta coincidente 20 empleados? Que son 20 empleados antiguos. Listo, tengo 20 empleados antiguos. Quiere decir que potencialmente con el decreto 639 tendría derecho a 87 cupos o subsidios. Con la ley 2060 no tendría derecho a 87, sino que tendría derecho a 140. Chévere, ¿cierto? Me beneficia. Miremos acá. Cantidad de cotizantes a reconocer adicionales a los coincidentes, es decir, a los antiguos. Si yo tenía 70 antiguos, ¿cuánto me van a reconocer antiguos? 70. ¿Cuántos nuevos me puede reconocer con el decreto 639? 17. ¿Cuántos cotizantes nuevos? Ojo, ¿cuántos cotizantes en total me va a reconocer la UGPP con el decreto 639? 87. Con la ley 2060, ¿cuánto me reconoce? Ojo, aplicando la ley y aplicando las fórmulas que estableció en la herramienta acá, la UGPP. Quiere decir que de 87 paso a 70. Es decir, no me beneficia. Insisto, ojalá yo me equivoque con esta fórmula que apliqué. Insisto que este cálculo, esto lo estoy haciendo a manera de académico, de análisis, pero este cálculo no lo hace la empresa. Este cálculo lo hace la UGPP, no la empresa. La empresa no tiene por qué determinar, venga, no, tenía 10 empleados. Ahorita como mínimo tengo que tener 5 para poderme postular. No, porque la norma dice que es el 50%. No, esa no es la interpretación. Listo, insisto, si su empresa tenía 20 empleados en febrero, pero ahorita en septiembre tiene 5 empleados, ¿se puede postular? Sí. Listo. Entonces, esta plantilla o esta diapositiva es a manera de análisis y a manera académico para que por lo menos, para que entendamos cómo hace la UGPP para calcular quiénes tienen beneficio y quiénes no. Listo. Sé que es un poquito complejo acá el tema del cálculo del 80 y el 50, pero vuelvo y le digo, esto ni lo hace el contador ni lo hace el gerente, esto lo hace directamente la UGPP. ¿En qué casos está obligado a realizar la devolución de los recursos provenientes del PAEF? Los mismos casos que establecidos en el decreto 639
cuando se identifique que hubo algún requisito que no cumplió el beneficiario, cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados por el solicitante o por el beneficiario, y cuando el beneficiario se haya comprometido al pago de los salarios adeudados en el mes de abril. Ojo, esto lo estableció la norma, el decreto 639 en ese entonces. Ahorita, con la ley 2060, este punto ya deja de existir. Quiere decir que ya de aquí en adelante ya no aplicaría este mes de abril. Lo que les decía ahorita del decreto 815 que sigue vigente, que es el tema de los empleados que hayan sido sujetos de una sustitución patronal o de empleador, siempre y cuando el beneficiario del programa sea el nuevo empleador resultando de dicha sustitución. Esto ya se los expliqué. Sigue vigente esta parte de que los ingresos que reciba el empleado, ojo, perdón, los ingresos que reciba el beneficiario, que es ¿quién? La empresa, no estarán sujetos a retención en la fuente. Sin embargo, sí estarán sometidos a ser grabados con el impuesto sobre las rentas. ¿A cargo de quién? Del beneficiario, véalo acá, del presente programa. ¿Quién es el beneficiario del programa? ¿El empleado? No, la empresa. ¿Listo? Ahora sí, ¿quiénes no podrán postularse para obtener el beneficio del programa? Ya dijimos quiénes se podían postular, ahora vamos a mirar que esta parte está en la página de la UGPP, la cogí hace poquito, la tomé hace poquito. Dice, ¿quiénes no se pueden postular o no podrán postularse? Las personas naturales o jurídicas constituidas a partir del 1 de enero de 2020. No se postulen porque es importante que validemos estos puntos antes de postular. Las personas naturales o jurídicas que no cuenten con una inscripción al registro mercantil por lo menos al año 2019. Las personas naturales o jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil por lo menos en el año 2019. Las personas naturales que tengan menos de 3 empleados. Vean, si usted es persona natural, pero usted en el mes de febrero tenía 2 empleados, no se postula a ninguna porque no va a clasificar. Siento decírselos así crudamente, porque había por ahí en redes sociales que había una sentencia del Consejo de Estado, de la Corte X, que había dicho que todas aquellas personas naturales que eran empleadoras tenían derecho al subsidio. Sin embargo, en la ley 2060 no se habló absolutamente nada al respecto. Los consorcios y uniones temporales respecto de los trabajadores vinculados laboralmente a las empresas consorciadas, esto ya lo expliqué. Las entidades sin ánimo de lucro no declarantes de renta, de ingresos y patrimonio. Si la entidad sin ánimo de lucro no es declarante de renta, ni declarante de ingresos y patrimonio, no se postule porque no va a clasificar. ¿Listo? Entonces, los puntos B y C no aplican para entidades sin ánimo de lucro. B, que debe estar inscrito en el registro mercantil para los consorcios, perdón, para las entidades sin ánimo de lucro, consorcios de uniones temporales no están obligadas. Y el punto C, tampoco están obligadas a tener matrícula mercantil. Listo, entonces pasamos a las preguntas del primer tema. Espero haber sido claro. No sé, Jimena, si hay preguntas al respecto. Alex, fuiste muy claro y de hecho, ¿me escuchas bien? Sí, señorita. Perfecto, y de hecho por acá sí nos hicieron algunas preguntas que tú compartiste y diste la respuesta. Seguramente son personitas que se han conectado pues a lo largo pues de esta presentación. De todas formas, pues te invito a que las contestes, ¿cierto? Aunque algunas de ellas pues ya las abordaste. Bueno, por acá nos preguntan, buenas noches, soy persona natural y tengo 2 colaboradores. ¿Puedo acceder al apoyo? Bueno, depende. Pueda que usted tenga 2 colaboradores ahorita, siendo persona natural. Si usted en febrero tuvo más de 3 personas, 3 o más personas en febrero, pero ahorita octubre tiene 2 empleados, se puede postular. Okay. Si usted como persona natural tuvo menos de 3 empleados, no se puede postular, o sea, no tiene derecho a ningún beneficio. Bueno, eso es importante saberlo,
Por acá Luisa Fernanda también nos pregunta que si los consorcios tienen algunas restricciones. Ellos sí pueden pues participar, pero tienen algunas restricciones. No, restricciones como tal los consorcios no tienen. La única, bueno, diría que la única restricción es que uno de los consorciados, si postula a un empleado, no podría postularlo con el consorcio. Esa sería una de las restricciones que tiene el consorcio o la unión temporal, ¿cierto? Pero de otro no veo en la norma que tenga una restricción alguna para postularse. Listo, perfecto, maravilloso. Por acá nos preguntan que si en la empresa no es obligatorio tener revisor fiscal, ¿alguna otra persona o profesional puede firmar el certificado para acceder pues a este apoyo estatal? Muchas gracias. Bueno, el decreto 639, el decreto 815 y la ley 2060 establece claramente que la certificación debe ser firmada por el representante legal, el revisor fiscal o el contador. Es decir, hay empresas, sobre todo en nuestro gremio, que no están obligadas a tener revisor fiscal. Entonces, la certificación iría firmada por el representante legal y el contador. No más. No hay, la norma no establece que tiene que ser por un revisor fiscal. No. Representante legal y contador. Ok, perfecto. Alex, por acá también nos preguntan, buenas noches. Lamentablemente no he renovado el registro mercantil y tengo sanción. O sea que ya no puedo participar. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Mire que la norma dice claramente, para postularse, para postularse, como mínimo, debió haber renovado 2019. Yo fui a Cámara de Comercio, fui a hacer la renovación o la hice de manera virtual, me calcularon la sanción, renové la matrícula mercantil, sí. ¿Pagué sanción? Sí. La norma no dice que si lo sancionaron por renovación no puede presentarse. La norma dice que usted para presentarse debe presentar la renovación. La Ujú. norma no dice que usted debe haber hecho la renovación en el mes de marzo o en el mes de abril, no. Presentar la renovación al día. Como mínimo, 2019. Ok, eso es muy importante. Bueno, por acá nos preguntan también, ¿tengo un patrimonio autónomo? O sea que puedo estar participando en este apoyo. Tú Sí, explicabas que sí, ¿cierto? sí, claro. Con el decreto 639, el 7, el 815 y demás normas anteriores no estaban incluidos los patrimonios autónomos, pero con la ley 2060, que salió el día 22 de octubre, de ahí en adelante los patrimonios autónomos sí pueden presentarse o postularse al beneficio. Listo, perfecto. Bueno, hasta acá las preguntas. Creo que tú fuiste demasiado claro pues abordando el tema. Lo importante es que este recurso quede acá pues para todas las personas que de pronto no lo pueden ver hasta ahora, ¿cierto? Por X o Y motivo, pero bueno, es un recurso muy valioso que lo vamos a tener aquí en nuestro Facebook Live. También lo vamos a estar compartiendo por todo el correo electrónico a nuestros agremiados, a nuestros empresarios y a las personas que acá mismo también nos quieran solicitar pues este recurso, ¿cierto? Entonces, Alex, ¿qué te parece si continuamos con este apoyo, ¿cierto? El programa para la prima de servicios. Y Vale, al finalizar realizamos pues algunas otras preguntitas que de pronto nuestros empresarios tengan, ¿te parece? listo. Jimena, creo que hay otra pregunta de Aura Jiménez. No sé si de Ah, pronto la bueno. alcanza. La resolvemos enseguida. Claro que sí, por acá dice, la pandemia no afectó significativamente mis ingresos. Tengo una empresa de software y tengo 5 empleados. ¿Puedo acceder a estos beneficios, Alex? Listo. Creo que esa es una pregunta muy interesante porque uno de los requisitos que establece claramente la norma es que la empresa haya sido afectada por lo menos en el 20% en sus ingresos. Y Aura Jiménez me está dando la respuesta. No tuve afectación significativa. Ok, Bueno, hay que mirar esa palabra significativa para la participante, qué alcance tiene, ¿cierto? ok. Porque no lo puedo tomar de manera subjetiva si es significativa o no significativa, sino aplicar la fórmula y mirar
si me afectó más del 20%. Hay empresas que pueda que no haya sido significativo, pero lo afectó el 21%. ¿Aplica para el beneficio? Sí aplica para el beneficio. Pero insisto, Aura, hay que aplicar la fórmula con cualquiera de los dos métodos que expliqué y calcular si realmente me afectó el 20 o más del 20. Ok. Listo, Alex. Bueno, Entonces, demos inicio al segundo tema. Lo vamos a abordar, pues vamos a sintetizar mucho el tema para que nuestros empresarios pues tengan muchísima claridad sobre este tema y pues es el apoyo para la prima. Entonces, ¿qué tal si comenzamos para la prima de gracias. servicios? Entonces, vamos, como dice Jimena, a sintetizar un poco el tema. Eso está en el decreto 770 de 2020 y fue modificado por la ley 2060 el 22 de octubre. Entonces, rápidamente, la prima de servicio, ojo, es una prestación social que corresponde al pago que hace el empleador al trabajador. Yo, ¿por qué hago énfasis en el empleador? Porque es el beneficiario del subsidio, no es el empleado el beneficiario. El empleador es el que tiene la obligación de pagarle al trabajador la prima. Ojo, dice acá la norma, dicho pago es obligatorio y que aun cuando la empresa no obtenga utilidades en algún periodo, deberá pagar a sus empleados la prima de servicios. La prima de servicio, ¿cómo corresponde? Ya pagaron la prima de junio y eso lo vamos a hablar más adelantico. O si de pronto hicieron un convenio de pago como lo establecía el decreto 770 que dio esa posibilidad, que algunos decían que estaba reformando el código sustantivo del trabajo. No, la norma en ningún momento, el decreto 770 en ningún momento dijo no se pague la prima, ¿cierto? Entonces la prima de servicio corresponde al pago de 15 días de salario por cada semestre elaborado o proporcional, es decir, que va del 1 de enero al 30 de junio o va del 1 de julio al 30 de diciembre. La prima de servicio, según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe pagar con una quincena el 30 de junio y la otra quincena a más tardar el 20 de diciembre. Quiere decir que estamos a menos de 2 meses. La prima, pues obviamente se calcula el salario por los días laborados sobre 360 y si es salario variable, se toma el promedio entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de diciembre de 2020. Pueda que sea variable hacia arriba o variable hacia abajo. Lo importante es que se toma el promedio. El promedio, ¿listo? Esto ya lo expliqué en una presentación que hicimos anteriormente. Entonces, el decreto 770 en el artículo 6 dio unas alternativas para el pago de la prima. Yo insistí en la capacitación anterior y les decía que esto debe ser de común acuerdo con el trabajador. Si ustedes en junio no lo hicieron por escrito, les recomiendo que se devuelvan un poquito, hagan el acuerdo por escrito y que lo firmen las partes, empleador y empleado. ¿Por qué? Porque más adelante se va a prestar para un incumplimiento por parte de la empresa. Entonces, el decreto 770 nos decía que los empleadores y trabajadores podrán, y aquí esta palabra fue la que ha salvado la norma, porque aquí es optativo, no es obligatorio, concertar la forma de pago hasta 3 pagos, las cuales en todo caso no podrá ser mayor al 20 de diciembre de 2020. Más adelante, en el parágrafo siguiente, la norma estableció que los beneficiarios del programa de apoyo a la prima también podrán concertar con el trabajador la forma de pago hasta 3 pagos iguales para trasladar el pago de la prima de servicio máximo hasta cuándo, hasta el 20 de diciembre. Entonces, miremos en este cuadrito que las empresas tenían estas opciones. Una, pagar el 100% de la prima en forma oportuna en el mes de junio. 2, pagar el 100% de la prima de junio en diciembre. ¿Cuándo? A más tardar el 20 de diciembre. ¿Cuál es el problema o el inconveniente que van a tener las empresas que optaron por la opción 2? Que se le van a acumular las 2 primas. Pues, si no tuve para pagarla en junio, ¿cómo va a estar la empresa ahorita con ese flujo de efectivo para pagar las 2 primas
en el mes de diciembre y no puede superar el 20%. Para los beneficiarios del PAP o del programa del apoyo a la prima, le dieron estas tres opciones. Una, pague el 20%, el 20% y el 60%. Perdón, de aquí para arriba son los dos beneficiarios del PAP. La cuarta, que podía pagar el 30%, el 30%, el 40%. Pero para los beneficiarios del PAP, para los que recibieron el subsidio, la norma fue clara al establecer acá los beneficiarios del PAP también podrán concertar tres pagos iguales. ¿Cuáles? Cuando usted quisiera. En junio, 33.33. O en agosto, 33.33. Octubre, 33.33. Diciembre, 33.33. Iguales. ¿Listo? Entonces le escribí acá que debía hacerse por escrito, suscrito y firmado antes del 30 de junio, ese acuerdo que hicieron para estas formas de pago de aquí para abajo. Si lo pagaron oportunamente en junio, no hay necesidad de acuerdo suscrito. Entonces miremos los beneficiarios. El decreto 770 estableció personas naturales, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro y consorcios de uniones temporales. Vínculo a los patrimonios autónomos que estaban por fuera. Requisitos, acá, igual, parecido, diferente al del PAEF, que haya sido constituido antes del 1 de enero de 2020. Que cuente con una inscripción en el registro mercantil. En todo caso, esta inscripción deberá haber sido realizada o renovada por lo menos en el 2019, en el año 2019. Que demuestre la necesidad por disminución de los ingresos, por lo menos en el 20% o más. Para las empresas sin ánimo de lucro, consorcios de uniones temporales, patrimonios autónomos, deben aportar el RUT. No podrán ser beneficiarios del programa PAP las entidades cuya participación, esta parte, por este ítem, hay muchas empresas que se quedaron por fuera y más adelante ya les voy a decir por qué. Que no tengan más del 50% de participación de la nación y o sus entidades descentralizadas. Requisitos específicos. La persona natural, para persona natural no aplica para los que tengan menos de 3 empleados reportados en la pila del mes de febrero. Vuelve y juega lo mismo que el PAEF. Que no sean personas expuestas políticamente. Hay varios que se quedaron por acá. Son muy poquitas. Se entenderán por empleados los trabajadores, ojo, dependientes por los cuales el beneficiario haya cotizado, y esto lo subrayo, porque en el decreto 639 del PAEF no quedó redactada la norma así. Quedó es que los empleados o los trabajadores devenguen. Y acá la norma dice que hayan cotizado al sistema general de seguridad social en la pila con un ingreso base de cotización desde un salario mínimo hasta 1 millón de pesos. Esto quedó igualito. La ley 2060 no lo tocó. Ni dijo que no hasta 2 millones, no, hasta 1 millón. Así queda la norma como estaba anteriormente. Debe diligenciar el formulario estandarizado por la UGPP, que estamos pendientes ahorita que la UGPP nos saque el calendario de postulación, porque todavía no ha salido. Acabé de entrar ahorita a la página de la UGPP y no han publicado calendario aún. No aplica cuando haya multiplicidad de trabajadores. Aplica solo para la prima del mes de junio, eso lo decía en el decreto 770. Ley 2060 aplica para la prima del mes de junio y para la prima del mes de diciembre de 2020. ¿Cuál es la cuantía del aporte? Quedó exactamente igual, 220,000 pesos. Listo, si devenga hasta 1 millón de pesos ese trabajador. Entonces se entenderá que el número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la pila correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre. Ojo, mes de diciembre. Quiere decir que la postulación
para el subsidio de la prima del mes de diciembre, ¿cuándo la vamos a hacer? Un 5 para que me responda. La vamos a hacer en el mes de enero de 2021. ¿Por qué? Porque para yo poder presentar la pila del mes de diciembre de 2020, tengo que esperar que pase 31, ¿cierto? Y la pague por allá, el 2, el 3, el 4, el 5 de enero. ¿Estamos? Entonces, la postulación la vamos a hacer en el 2021, así quedó establecido en el artículo 9 de la Ley 2060 de 2020. Entonces, los empleados individualmente considerados que serán tenidos en cuenta en este cálculo deberán haber sido, ojo, deberán, obligación, haber sido trabajadores reportados en la pila correspondiente a los periodos de cotización octubre y noviembre. Es decir, que si yo tengo un empleado que lo tuve en octubre, pues no lo tuve en noviembre, lo tuve en diciembre, quiere decir que automáticamente ese empleado no aplica. Ojo, el empleado. Yo insisto con esto, el empleado, la empresa puede postular los demás empleados. Entonces, insisto, los empleados deben estar reportados en la pila de octubre y noviembre. El segundo pago de que trata este inciso corresponderá a un reembolso de la prima de servicio y será desembolsada ¿cuándo? El primer trimestre de 2021. Con esto la ley 2060 nos dijo, no se hagan ilusiones en enero. Esperen enero, febrero o marzo, primer trimestre. Así quedó redactado en la ley 2060. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer la postulación? La solicitud firmada por el representante legal, y aquí le respondo nuevamente a la pregunta que me hizo Jimena, firmada por el representante legal o la persona natural empleadora, en la cual manifieste la intención de ser beneficiario del programa de apoyo para el pago de la prima del servicio. Certificación firmada por el representante legal o la persona natural o el representante legal de la fiduciaria, que esto es para los patrimonios autónomos, y el revisor fiscal. Ojo acá, y el revisor fiscal o contador público. Es decir, si la empresa no está obligada a tener revisor fiscal, entonces firma el representante legal y el contador. ¿Qué deben certificar? La disminución de los ingresos, el número de prima de servicio que se subsidiará a través del aporte estatal. Y en síntesis, estos son los documentos, este cuadrito es bueno que lo tengan en cuenta, vayan chuleando. Bueno, ¿yo dónde estoy? ¿Estoy aquí, estoy acá o estoy acá? Entonces, si estoy aquí en persona jurídica, debo presentar formulario de postulación, certificación de cumplimiento de requisitos, certificado de asistencia y representación legal, fotocopia de tarjeta profesional de contador público, revisor fiscal. Debo anexar el RUT si me lo pide el banco. Listo. Debo anexar la planilla de seguridad de integral de liquidación de aportes si me lo pide la entidad financiera, que lo más probable es que lo vaya a pedir, ¿cierto? Si soy persona natural, debo presentar el formulario de postulación, el certificado de cumplimiento. ¿Tengo que presentar el certificado de asistencia y representación legal? No. ¿Debo presentar fotocopia de la tarjeta profesional de contador público, revisor fiscal? Sí. ¿Fotocopia del documento de identidad de la persona natural? Sí. Y registro mercantil. La persona natural tiene que presentar un poquito más, pero no son documentos difíciles de conseguir. Las entidades sin ánimo de lucro deben presentar el formulario, la certificación, la fotocopia de la tarjeta profesional de contador y el RUT. Y los consorcios y uniones temporales, el formulario, la certificación, fotocopia de la tarjeta profesional de contador y el RUT. En síntesis, estos son los documentos que debo, como mínimo, presentar. Recuerde que la norma estableció por allá en un parágrafo y todos aquellos documentos que exija la entidad financiera con el fin de verificar la información presentada por el postulante. Entonces, no se pongan a pelear con la entidad financiera, no es que sí molestan, que ahora me pidieron el RUT para determinar si realmente allá abajo aparece el revisor fiscal que me está firmando. Si tiene RUT, y se lo exige. La temporalidad del apoyo, pues la norma decía que era
para el pago de la prima de servicios únicamente para el primero, eso decía la norma, el decreto 770, y ahorita con la ley 2060 establece que para el primero y el segundo pago de la prima de servicio del año 2020. Esa es la temporalidad del programa. Y eso es lo que le decía que la ley 2060 amplió el plazo de fiscalización. Anteriormente, con los decretos legislativos, le había dado a la UGPP 3 añitos para hacer el proceso de fiscalización. Como ampliaron la cobertura hasta marzo de 2021, entonces también le ampliaron la cobertura o los plazos de fiscalización a la UGPP. Entonces, para que estemos preparados para el otro año, ya cuando termine todo el programa en marzo, empezar a preparar los documentos, y yo siempre les recomiendo a las empresas es documente el proceso. ¿Qué método utilicé para el cálculo? Fírmeme aquí contador, fírmeme aquí revisor fiscal y representante legal el cálculo que hicieron, los documentos, tráigame la certificación de los ingresos mediante el cual estamos utilizando para hacer el cálculo. Y usted tiene ese paquetico completo ahí. El día que llegue la UGPP, muéstreme, aquí están todos los documentos, soportes. Entonces, ¿quiénes van a hacer este control? Las entidades financieras inicialmente, que es para la postulación. Luego la UGPP, que le dieron un poder con estos decretos legislativos, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Jimena, como usted me dijo que sintetizara, ahí sintetizamos lo más resumido posible el subsidio a la prima. No le escuchamos, Jimena. Tiene el micrófono apagado. Eso, ahora sí. Gracias, Alex. Maravilloso. Por acá te cuento que nos hicieron algunas preguntas bien interesantes, entonces para que finalicemos pues respondiendo estas preguntas, ¿cierto? Por acá nos preguntan, ¿se puede postular pues a este beneficio de la prima, ¿cierto? Espérate un segundo, sin haber pagado la nómina completa de junio. Bueno, eso es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque acuérdense que para la prima, ojo, para la prima, la norma no establece que debo haber pagado la nómina de X, de Y o de Z. Usted, lo importante, Andrea Giraldo, ¿cierto? Lo importante, Andrea, es que usted haya pagado la seguridad social. Obviamente usted va a tener ahí un tema, tanto contable como laboral, donde usted debió haber causado la nómina mes a mes, la nómina por pagar de los empleados. ¿Cuándo se la va a pagar? Cuando tenga flujo de efectivo y de acuerdo a los acuerdos que usted haya llegado con el empleado, valga la redundancia, ¿cierto? Pero la norma no exige que usted debió haber pagado la nómina de junio o de julio para poder, insisto, Andrea, que haya pagado la seguridad social. Eso es lo que exige la norma, que estén reportados en octubre y noviembre, como mínimo. ¿Listo? Listo, eso es muy claro y es muy importante pues que lo tengan en cuenta. Por acá también Vanessa Vázquez nos pregunta, ¿desde cuándo se puede acceder a la postulación? Alex, tú lo dijiste ahorita, recuérdanoslo por favor. Artículo 9 de la ley 2060. Vanessa, ¿cuándo nos podemos postular? Y aquí voy a ampliar un poquito la pregunta. ¿Cuándo nos podemos postular para el subsidio a la nómina? Cuando salga la resolución del calendario por parte de la UGPP. Apenas salga, le aseguro, Jimena, que la socializamos. Hacemos los dibujitos de cuándo, para que el empresario tenga claro y no se deje coger el tiempo. Así Que es. ese está próximo a salir. Ese está próximo a salir porque eso toca empezar lo antes posible para darle liquidez a las empresas. ¿Cuándo me puedo postular, Vanessa, para el subsidio a la prima? Acuérdese que yo les dije que debo postularme con la pila del mes de diciembre. Quiere decir que puedo empezar a postularme en enero de 2021 o cuando le habiliten la plataforma de la entidad financiera donde usted tenga ese producto. Porque hay entidades financieras que abren y dicen, empezamos a recibir solicitudes a partir del 20 de enero o del 15 de enero. A partir de ahí, abren la plataforma y usted puede empezar a postularse.
Pero acuérdense que la ley 2060 dijo en el primer trimestre, quiere decir abierto para los 3 primeros meses de el año 2021. Listo, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Vanessa también nos hace otra pregunta muy interesante. ¿Y si hay empleados que están en la pila pero no se paga por bancos, cómo se recibiría el subsidio? Si hay empleados que están en la pila, Ujú. pero no se paga por bancos. Bueno, esa es una pregunta que es muy interesante. ¿Por qué? Acuérdense que la planilla integral de aportes, usted la puede generar y la puede pagar en X, en Y, en Z, para no decir los nombres, lo puede pagar en cualquier punto de pago diferente a una entidad financiera. La norma no establece, bueno, sí voy a decir el nombre, la norma no establece que si usted paga la pila en efectivo no le es válida. No, lo importante es que ese pago se haya hecho efectivo. ¿Listo? Lo importante, Vanessa, es que esa pila no necesariamente tiene que ser la pila pagada por parte de la entidad financiera o por PSE. No. Si usted la pagó por un operador X o Y Z, es válida siempre y cuando esté dentro de los términos. ¿Listo? Ok. Bueno, Alex, y por acá, por interno me llega una pregunta también de uno de nuestros empresarios. Y nos preguntan, ¿este subsidio se debe facturar? De ser así, ¿a quién se le realiza la factura, Alex? Esa es una pregunta contable. Esa es una pregunta contable. Ojo, no hay necesidad, yo diría, ojo, voy a decir esto, no hay necesidad de facturar ese subsidio. Acuérdense que eso se trata como una subvención, así lo establece la norma. Subvención condicionada. Eso tiene una condición. La norma establece que debe ser utilizado exclusivamente para eso, ¿cierto? Y aprovechando esa pregunta, Jimena, ojo, ¿a quién le causo el ingreso? Si el subsidio me lo está girando el banco, ¿le causo como tercero a la entidad financiera? No, porque el subsidio no se lo está dando la entidad financiera. ¿Se lo causa al Ministerio de Hacienda? Puede que sí, que es el más cercano, pero realmente el giro se lo está haciendo el Tesoro Nacional. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de la entidad financiera. Entonces, para responderle al participante, no necesariamente debo facturar, ojo, y es importante la pregunta ¿por qué? Porque esa subvención o ese subsidio, la empresa lo debe registrar como un ingreso. Y las normas internacionales de contabilidad, por allá hay un parágrafo que lo están mal interpretando, o le están, bueno, no mal interpretando, le están dando una interpretación diferente, porque dice que se debe revelar como una reducción del pago de nómina. Una cosa es revelarlo, otra cosa es registrar. Y son dos términos que nos ha costado en Colombia digerir, entenderlos, porque contablemente lo debe reconocer la empresa como un ingreso, no como una disminución del gasto, no, como un ingreso. Y ese ingreso no se debe tomar como base para calcular la disminución del mes siguiente. Me explico. Tuve de ingreso 100 millones, me dieron de subsidio 15 millones. No tengo que tomar 115 millones como base para calcular la disminución de ingresos, sino ¿cuánto debo tomar? 100 millones. Los 15 millones los dejo a un ladito. Pero insisto, ese subsidio se debe tratar como un ingreso. ¿A qué tercero? Al Tesoro Nacional, que es el que está haciendo el giro. Si no tengo el NID del Tesoro Nacional, pero tengo el del Ministerio de Hacienda, pues del Ministerio de Hacienda, que es el más cercano. Bueno, Alex, de esta manera entonces culminamos con esta sesión.
muy agradecidos contigo pues por tu tiempo, por tus conocimientos, por sintetizarnos esto de forma que lo podamos entender muy claramente y estamos muy atentos pues a que se presente otra oportunidad para seguir desarrollando estos temas y más pues en esta temporada, ¿cierto? Que ha sido bien interesante para los colombianos y para todo el mundo. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, fue un placer haberte tenido acá con nosotros. Muchas gracias, Jimena. Me quedaron faltando 10 diapositivas, Ya tendremos pero les oportunidad vamos a para compartir, pero yo sé que nos pasamos 15 minuticos, les vamos a compartir esta parte que son las causales de no conformidades en las postulaciones anteriores. Ok, Por favor, léanlas. Son muy sencillas, pero por esta parte, por esta, por estas causales de no conformidad, varias empresas no tuvieron acceso al subsidio. ujú, Son 4 diapositivas más para que, por favor, esto fue más por descuido. Venga, si yo soy una empresa privada, ¿cómo voy a dar clic que tengo el 50 o más de participación de la nación o de las entidades descentralizadas? Entonces, lo hago con todo el amor del mundo eh, para que las empresas tengan la información de primera mano, porque la norma salió el viernes y entonces la doctora Olufari me dijo, este tema hay que tratarlo ya porque los empresarios deben conocerlo. Y bueno, aquí estamos dispuestos para ustedes. Con la dirección de ACOPI hemos abierto ese canal para asesorarlos así es. gratuitamente porque las asesorías las da ACOPI de manera gratuita y con todo el cariño y el amor del mundo para que estemos de la mano con el empresario. Así es, Alex. Y afortunadamente tú nos has pasado este recurso, nosotros se lo vamos a compartir a nuestros empresarios y pues la persona que esté interesada en acceder a este recurso, también que nos dejen el correo electrónico en la parte de abajo, que con mucho gusto se lo vamos a compartir. Así que no siendo más, Alex, muchas gracias por este tiempo y bueno, esperamos que tengas una feliz noche y a todos nuestros empresarios, muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Feliz noche para todos.